El tema. No por mucho madrugar te despiertas más temprano de la Matrix o algo así le puse. Ya la cuestión de hipnosis, sí, ahí sí te puedo decir que con hipnosis podemos llegar muy muy profundo en estas, lo que tu servidor hace, que son las terapias de hipnosis. Las hipnosis sí te permiten ir a alcanzar estas ondas beta, alta, gamma, delta, hasta llegar al 3 alfa, que es un estado muy profundo de concentración, que también logras abrir. Yo por lo menos con tu servidor, yo sí he logrado que se abra el tercer ojo con la hipnosis. Para eso, de hecho, son las terapias de sanación. Utilizo una hipnosis muy, muy profunda, con nivel 3 alfa, para que se estimule y se abra la glándula pineal. Aquí, la cuestión es que quería tocar este tema. Es tema de arranque, pero prácticamente aquí me pueden hacer todas las preguntas que quieran. De que me voy un mes a meditación vipassana, que es en silencio total, ¿no? Ya termina luego ese retiro. Y se van por acá otro retiro de otra cosa, una serie de cosas que también es metodismo, es meterse de todo en un corto tiempo, que si no hace uno conciencia no te va a servir absolutamente de nada. Ahora me voy a ir a una meditación, a un ashram, ¿no? Y ahí voy con 80, 100, 200, 300 personas a meditar con un gurú o un monje tibetano que viene a México o a tu país, ¿no? Y ahí van. Ya están 2-3 horas de meditación. ¿Y qué creen? Va a pasar lo mismo. Va a volver a brincar el mismito problema que brincó con la meditación vipassana, el retiro que te fuiste. Y no te van a dejar. Tus maestros, tu yo superior o Dios, no te van a dejar que avances hasta que no soluciones el problema. Si definitivamente no estamos haciendo caso, no nos estamos haciendo caso, ¿no? Yo creo que es hacerse como el tío Lolo. Mira, cada que uno va abriendo, ya sea con plantas sagradas o con hipnosis, va uno abriendo el tercer ojo cada vez que uno hace esta práctica, sí cambia la cosa. La cuestión es que es muy bonita, Tony, es muy padre poder platicar con seres que ya partieron. Pero el tercer ojo también, cuando se abre, tienes acceso a otras dimensiones, pero también a clariaudiencia, clarividencia, muchas cosas. Simplemente tomando mi pregunta al universo, o lo que necesito saber, y alguien contesta. A veces me doy cuenta quién es, a veces no. A lo mejor soy yo mismo, mi yo superior, no sé, pero de que se abre el tercer ojo, sí. Parte del primer don que se te da cuando se abre la glándula pineal o tu tercer ojo es la intuición. Se te hace más aguda. Las mujeres, yo diría que el 90% de las mujeres tienen ese don abierto, el don de la intuición. La mujer es muy intuitiva. Familia, también parte de despertar tiene que ver con el merecimiento. Y van y de repente bolas, chocan el carro, pasó algo por no hacerle caso a la intuición. Que me fui a un kirtán, un baño de gong, y luego la otra semana. O sea, estar continuamente haciendo cosas no está muy sano. Dense tiempo. Voy a ver a solucionar un problema que no encuentro solución. Tomo terapia, le entiendo y luego me calmo un tiempo. Va a ver qué más aprendí, qué más salió, porque normalmente en terapia salen más cosas. Ahora, sobre todo en terapia de hipnosis es muy rápido. Hay cosas también bien interesantes, bien padres, que nuestro yo superior, Dios, nuestros maestros de luz, nuestros seres los maestros del astral, nos mandan. Es en los sueños. De hecho, todos los sueños tienen que ver con la glándula pineal. Una ensoñación puede llegar a ser cuando uno ya está despertando, que ya estás abriendo los ojos y te empiezan a llegar cosas. Y no es precisamente un sueño, estás recibiendo información. Hay cosas que normalmente una persona que está muy cerrada, muy en 3D, no alcanza a focalizar, porque no es su tiempo de aprenderlo. Pero va a haber ciertas cositas que sí acepta. Me hizo darme cuenta que no hay infierno, que el padrecito que se para ahí todos los domingos nos está echando mentiras, mano, porque sí, hay una contradicción bien fuerte. Dice que Dios es amor, pero Dios generó un demonio y un custodio y un infierno para que ardas ahí. Entonces, un Dios vengador no es Dios, hay una contradicción. Entonces Dios no es amor, es un Dios vengativo. No sabes lo que es andar todo el tiempo con la glándula pineal abierta. No te interesaría ni trabajar, no te interesaría nada, ni siquiera comer. Andarías en el limbo todo el tiempo, padrísimo, en un viaje. Estorbaría para llevar nuestra vida de 3D y el aprendizaje que venimos a hacer esta vida. El coraje que les va a dar cuando vean que es cierto, imagínate, ¿no? O sea, entonces, imagínate, les va a dar un paro cardíaco del coraje cuando los vean aquí un montón de naves. Yo no estaba equivocado y hay naves, esto no es posible.
¿Qué tanto has evolucionado, perdonado, y tolerancia, paciencia, amor hacia los demás? Un buen crecimiento para despertar. Yo admiro mucho a la gente que es atea. Entonces, de total mi admiración y respeto. Ellos creen que no hay un Dios. ¿Por qué? Pero, ¿por qué los admiro? Porque son firmes en sus convicciones. Una, es fe. Como quiera que seas, fe y es bien respetable a estas personas. Otra es de que ellos saben vivir el aquí y el ahora todo el tiempo. Nuestra misión a la que venimos a hacer es despertarnos a nosotros mismos. Cuando uno despierta, brilla, se siente bien, empieza a funcionar todo de maravilla, perfectamente bien. Llega abundancia, llega alegría, llega amor, llegan todo, mucho, todo, llega todo. Ya estoy hasta la madre de mi vida. O vente, miren la sanación vía Zoom acá con el Alex. Propaganda, ¿no? Ya me eché mis guayabas. No, hombre, lo que quiera, lo que le vibra a la persona. Ustedes se lo presentan en bandeja. ¿Cuál te vibra? O hay terapia, hay esto, hay esto, y esto, y esto. No. Por ahí va la cosa, ¿vale? Sería bien padre que lo compartieras porque es información auténtica y pura que te llegó. ¡Wow! ¡Qué experiencia! Haití tiene la desgracia de tener un montonal de oro. Por eso los tienen como los tienen. Bolas. No manches, oye, y pues... No, qué extraño caso de plano te pasó. Wow. Está cañón. Gracias por compartirlo. Creo que ya para estas alturas nos hemos dado cuenta en donde hay más avistamientos. Me manda un correo electrónico. Oye, Alex, fíjate que yo soy contactado, ¿no? Yo, de hecho, me di cuenta que vengo de tal planeta y que, ay, Dios mío, digo, no, porque... Y ni siquiera es para una pregunta, no, nada más es como para presumirme. Y no sé con qué fin, si le haga yo publicidad en el canal o algo, cosa que no voy a hacer. Ahora, el viejo dicho aquí en México, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Un contactado, mis hermanitos, no lo va a andar contando a diestra y siniestra. Es para llamar la atención. Créanme, un contactado se reserva muchísimo. Se cree que cuando hay un contacto, los mismos seres les dicen, no puedes contar esto. Porque aparte ni te van a creer. ¿Por qué creen que no se llevó a cabo, no se cumplió la profecía de Chico Javier en el 2018? Sí, tenemos 3 días buscándote. Increíble. Porque cuando algo ya te resuena, o alguien que no cree en ovnis de repente empieza a creer, empezamos a ver portales o cosas así como esta historia, son cosas que nos van abriendo más la mente y vamos despertando más y más. Un lugar mágico también está, como si se hubiera roto una parte de una piedra enorme, se hubiera roto y cayó y quedó como en triángulo. Y en esa piedra precisamente hay pinturas rupestres. Y resulta que empiezo a irme hacia abajo, así como si me succionara la madre tierra. Y veo al Maestro Jesús trabajando en algo. Yo creo que algo de carpintería, ¿no? No sé, algo estaba haciendo muy ocupado. Y salgo volando hacia el frente de un cerro que está enfrente del centro holístico. Le dicen que es la mamá de Quetzalcóatl, pero color rosado, como color piel muy rosa, muy rosada, con garras y colmillos muy feos. Esos son los custodios de las montañas. Son los seres que se encargan de hacerte daño cuando la gente entra sin permiso a una montaña o al bosque o algún lugar. Sí, pero estamos en otra dimensión. Hay muchas puertas en toda la cordillera, hay muchos portales. Tiene una foto del jardín y en el jardín está una nave. Ya me llevas a cierto punto donde empieza un puente colgante de estos de maderita, nada más con tablitas. Me dice, hasta aquí te puedo acompañar. El tramo que viene lo tienes que caminar tú. Y de repente ya sale un poco más a la luz y eran 3 seres. Estos 3 seres eran grises. Esto fue telepático. Yo vi que no movía la boca y no sentía que yo moviera mi boca. Este ser tenía unas piedras como si fueran piercings, pero no agujerados, como si fueran como los hindús, que luego se ponen piedritas, no las mujeres sobre todo que se ponen piedritas. Tenía un rubí rojo en el tercer ojo y otras 2 por acá azules o verdes. Recibe pues un gusto estar aquí con los miembros del canal y va a ser más seguido. Yo espero que por lo menos sí una vez al mes nos podamos reunir para si no es que más, para platicar algunos temas a gusto, bonito con ustedes. Y pues bueno, este es su canal, su espacio. Gracias, familia, nos estamos viendo muy prontito, con todo el corazón. Nos estamos viendo pronto. Muchas bendiciones. ¡Ajo!